Saludos cordiales a los alumnos de la carrera de psicología. Bienvenidos a tu clase de psicopatología del niño y del adolescente. Estaremos abordando el tema del trastorno del control de impulsos. Éxitos a todos y seguimos aprendiendo. El trastorno de control de impulsos contemplan una variedad de clasificaciones. En esta oportunidad estaremos abordando el trastorno explosivo intermitente, la cleptomanía, la piromanía, la ludopatía y la tricotilomanía. En el trastorno del control de impulsos, la característica común en todos estos trastornos es la incapacidad o fracaso para resistirse al impulso o tentación de llevar a cabo una acción que es, por principio, perjudicial para uno mismo o para los demás, acompañada de una sensación creciente de tensión o activación antes de llevar a cabo el acto y de la experiencia de placer, gratificación o liberación en el momento de consumar el mismo o poco tiempo después. Etiología del trastorno del control de impulso. Factores psicológicos y factores psicosociales. Los autores psicodinámicos definen los impulsos como la disposición a actuar con el fin de disminuir una elevada tensión provocada por la urgencia de los impulsos instintivos o por la disminución de las defensas del yo contra estos. Heinz Kohut consideraba, por su parte, que muchos de los trastornos del control del impulso estaban relacionados con un sentido incompleto del yo, fruto de la percepción del sujeto de respuestas insuficientes de afirmación y validación por parte de personas con quienes mantiene relaciones significativas. Las conductas impulsivas serían, para este autor, formas de lucha contra la fragmentación del yo. La importancia de los factores educativos y del ambiente familiar como factores psicosociales en la génesis de estos trastornos, ya que la elevada incidencia de antecedentes de abandono, maltrato, abuso de alcohol en los progenitores y violencia doméstica en la infancia, que refieren los pacientes de los progenitores, y violencia doméstica en la infancia que refieren estos pacientes orientan a que, al menos parcialmente, podría existir un aprendizaje anómalo de la violencia como forma de relación entre los individuos. Etiología del trastorno del control de impulso. Seguimos en los factores para que surjan estos trastornos. Aspectos neuroanatómicos. La mayoría de los trabajos experimentales publicados hasta la fecha señalan la implicancia de tres regiones cerebrales básicas en la regulación de las conductas impulsivas. En primer lugar, el núcleo accumbens como centro modulador de las conductas en las que interviene la recompensa y el refuerzo. Número 2, la región basolateral de la amígdala como centro modulador de conductas afectivas inmediatas y el córtex orbitario prefrontal como centro integrador de las capacidades de inhibición de los impulsos y el cálculo de riesgo, según Stein y Cole, 1998. El otro factor son los aspectos neuroquímicos de la impulsividad. La hipótesis neuroquímica más extendida establece la implicación de una disfunción serotinérgica en la pérdida del control de impulsos,
a partir de hallazgos como las bajas concentraciones de serotonina y su metabolito en el líquido cefalorraquídeo de suicidas violentos. Rinkunen y Cole, 1987. Otro de los sistemas de neurotransmisión implicado en el control de la impulsividad ha sido el noradrenérgico, en relación con el rasgo de personalidad denominado búsqueda de sensaciones. Existe la hipótesis de que cada individuo tiene unos niveles óptimos de activación por debajo de los cuales experimenta un malestar subjetivo que le conduce a la búsqueda de situaciones novedosas, sorprendentes, de incertidumbre o conflicto, que restablezcan su equilibrio y alivien dicho malestar. Los sujetos con trastorno del control de los impulsos presentarían, según estas teorías, un nivel de activación anormalmente reducido como consecuencia de una disfunción noradrenérgica, lo que le llevaría a embarcarse en conductas arriesgadas y potencialmente peligrosas como mecanismo para recuperar su nivel óptimo de activación. Roy y Cole, 1988. Trastorno explosivo intermitente. Se manifiesta en forma de episodios aislados de pérdida del control de los impulsos agresivos que dan lugar a graves agresiones o destrucción de propiedades y que resultan claramente desproporcionados respecto a cualquier posible desencadenante. La crisis de agresividad puede aparecer en cuestión de minutos y posteriormente remitir de forma rápida y espontánea, dando lugar en algunas ocasiones a la aparición de arrepentimiento y autorreproches. Es frecuente que los pacientes con episodios aislados de violencia muestren signos de disfunción cerebral leve o inespecífica en forma de anormalidades del electroencefalograma o elevado porcentaje de signos neurológicos menores, así como frecuentes antecedentes de traumatismos cerebrales perinatales, epilepsia, encefalitis, trastornos de hiperactividad y déficits de atención o dificultades de aprendizaje en la infancia. Drax y Cole, 1992, Weiss y Tierney en 1996. Además de estos factores orgánicos, la importancia del aprendizaje de la violencia en edades tempranas como formas de relación entre individuos o como estrategia para afrontar conflictos parece evidente dada la elevada incidencia de estrategias para afrontar conflictos en ambientes familiares desestructurados, referida por estos pacientes como con historias familiares de dependencia, malos tratos, amenazas y promiscuidad. Cleptomanía. El término cleptomanía, acuñado por Esquirol y Mars en 1838, define la necesidad o impulso irresistible, recurrente e intrusivo de sustraer objetos que no son necesarios para el uso personal o que carecen de valor económico. El paciente cleptómano describe una sensación creciente de tensión antes de realizar el hurto, que va seguida de la experiencia de gratificación o alivio tras el mismo, acompañado o no de sentimientos de culpas posteriores. Los verdaderos cleptómanos, a diferencia de los ladrones profesionales, no planifican sus robos y los cometen siempre a solas, y es frecuente que los objetos hurtados se regalen después, se retornen discretamente o se escondan, aunque estos actos suelen autolimitarse cuando el riesgo de ser descubierto es alto.
Muchos cleptómanos no consideran adecuadamente esta posibilidad y se arriesgan a ser detenidos en situaciones dolorosas y humillantes. Piromanía. La piromanía se describe como la repetida conducta de planear y provocar incendios sin motivación y como respuesta a un impulso no controlable. Cosson y Deboskin, 1982. La incidencia real de esta patología continúa siendo una incógnita, dado que con frecuencia los incendiarios niegan la motivación real de su conducta para eludir las consecuencias legales de lo que constituye. De existir un motivo, un acto delictivo, los escasos y verdaderos pirómanos describen experimentar una sensación de tensión o activación emocional antes de provocar el incendio. Muestran habitualmente una enorme fascinación, interés, curiosidad o atracción por el fuego. Las actividades y equipos diseñados para combatirlo y refieren vivencias de placer, gratificación o alivio una vez provocado el fuego o cuando se observa o participa de sus consecuencias. Steckel 1924 resalta que la sexualidad incipiente y no gratificada empuja al individuo a buscar una solución simbólica a su conflicto entre el instinto y la realidad a través de la conducta incendiaria. Fenichel, 1945, habló de la piromanía como una forma específica de fijación uretral erótica y destacó el simbolismo sádico y destructivo del fuego. Heller, 1987, sugiere que la provocación del fuego como síntoma podría entenderse como un modo de comunicación patológico en un individuo con escasas habilidades sociales. Se ha interpretado en este sentido que el acto incendiario es una forma de dar salida a la ira ante la frustración causada por los sentimientos de inferioridad social, física o sexual. A menudo los pirómanos son bomberos que, además de la fascinación que sienten por el fuego, pueden provocar incendios para demostrar su valor, liderar a sus compañeros o manifestar su poder al extinguirlos. Ludopatía. La Organización Mundial de la Salud la incluyó como una categoría diagnóstica en la CIE-10, 1992, dentro de los trastornos de los hábitos y del control de los impulsos, incluidos estos a su vez en los trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto, lo que ha supuesto el reconocimiento definitivo como enfermedad por parte de la comunidad científica. El fuego patológico no es un vicio, concepto comúnmente extendido entre la población, sino que se trata de una enfermedad mental que crea dependencia y adicción crónica con la subsiguiente necesidad imperante de jugar, como consecuencia de la pérdida del control de los impulsos. La ludopatía no tiene una única causa desencadenante, sino que es un problema multifactorial en el que existe un entramado complejo, donde diversos factores predisponentes constituyen el núcleo esencial de la enfermedad. Entre estos factores precedentes nos encontramos con un déficit de personalidad, con baja autoestima, sentimientos de inferioridad, escasez de habilidades sociales, miedos y falta de responsabilidad que denota inmadurez. Asociadas a estas carencias están las circunstancias personales del paciente que provocan la ineficaz estrategia de afrontamiento de los avatares de la vida. La tricotilomanía, término acuñado por Hallopeu en 1889.
es un trastorno caracterizado por el arrancamiento recurrente del propio cabello que da lugar a una pérdida perceptible del mismo. Krishnan y Cole, 1985. Los pacientes describen una sensación de tensión creciente inmediatamente previa al arrancamiento del pelo o cuando se intenta resistir este comportamiento, que va seguido de una sensación de bienestar, gratificación o liberación cuando se produce esta conducta. Respecto a los estudios de neuroimagen, los publicados hasta la fecha apuntan a la existencia de alteraciones morfológicas sutiles en regiones cerebrales implicadas en el aprendizaje de hábitos y la regulación emocional y afectiva, aunque los tamaños muestrales analizados son muy reducidos. Chamberlain y Cole, 2008, detectan un aumento de la densidad de sustancia gris en estriado izquierdo, formación amígdalo-hipocampal izquierda y regiones corticales, incluyendo cingulado, área suplementaria motora y cortes frontal. Muchas gracias, apreciados alumnos, y éxitos. El material utilizado como fuente bibliográfica para esta presentación es la de Vallejo Ruilova, 7ª edición.